T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Houston now controlling. Atlantis begins its penultimate journey. Algo fundamental para poder entender la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día es la paradoja de la tolerancia de Karl Popper. Pero antes de llegar a ese punto, tenemos que entender que hablar de tolerancia en filosofía es bastante complejo, se puede abarcar desde varios puntos y el asunto de Popper es solo una pequeña punta de la lanza para abordar este tema. Sin embargo, para poder entender plenamente cuál es la idea de Karl Popper, tenemos que irnos hacia la República de Platón y comprender dos paradojas más. Una es la paradoja de la democracia y otra es la paradoja de la libertad. La paradoja de la democracia dice que si la misma es ilimitada, se puede elegir democráticamente a una persona que gozando de un poder pleno anule la propia democracia. Esto lo hemos visto en mandatarios que una vez que han llegado al poder por voto popular, se afianzan en el mismo y usan la fuerza para perpetuarse y ya nunca más se van. Por lo tanto, la democracia desaparece. Esto los países libres han optado por controlarlo dividiendo al Estado en diferentes poderes que son autónomos unos de los otros. Y de esta manera se evita, más o menos con satisfacción en la mayoría de países, que el poder se concentre en manos de una sola persona. Por lo tanto, la democracia es buena, pero necesita de una barrera de contención para poder funcionar. Necesita de tutelaje para poder funcionar. No puede ser plenamente libre. Ahora, la otra paradoja que nos brinda Platón es la paradoja de la libertad, que dice que si yo tengo una libertad ilimitada, puedo verme libre o con permiso de eliminar la libertad de otra persona. ¿A qué se refiere? Si yo me veo libre de esclavizar a alguien, pues si mi libertad no tiene límites, puedo hacerlo. Entonces, ¿cómo empezaron a controlar eso los diferentes países? Les voy a poner un ejemplo. En el mío, en la Constitución Política, dice que yo tengo libertad de expresión, pero que al mismo tiempo mis palabras, si causan un problema muy serio, yo me veo con una responsabilidad legal de responder por lo que mi libertad de expresión cause a alguien más. Entonces vean cómo la libertad conlleva una responsabilidad. La democracia conlleva también una responsabilidad, que es una responsabilidad individual, que al mismo tiempo es colectiva y que forma parte de la sociedad. Un ejemplo de lo de la paradoja de la libertad, para comprendernos y ubicarnos mejor en este tema, es lo que pasa en la Odisea, cuando los marineros de Odiseo se ven convertidos por la bruja Circe, que les tiró un hechizo, en cerdos. Estos empiezan a comer como locos, a revolcarse en el barro, a hacer unos dormilones y unos vagabundos todo el día que cuando se despiertan, si tienen más hambre, van y comen hasta reventar nuevamente porque son cerdos. Entonces Odiseo se atribuye a él mismo la libertad de quererlos ayudar y busca la forma de anular el hechizo de la bruja Circe. Entonces se encuentra unas ramitas de unas hierbas y cuando él se acerca a donde están sus marineros convertidos en cerdos y ve que uno está fuera del grupo, lo aísla, lo rapta, le restriega las ramitas encima y este marinero vuelve a su forma humana. Una vez que ha vuelto a su forma humana, le recrimina a Odiseo el haberse tomado esa libertad, ya que él era feliz siendo cerdo y comiendo como él mismo, y durmiendo y descansando, y que cuando le daba más hambre volvía a comer como un cerdo. Esto es un ejemplo de lo de la paradoja de la libertad que se nos expresa en Odisea. Ahora sí, ya estamos listos para pasar a la paradoja de la tolerancia de Karl Popper. ¿Qué era lo que exponía Popper en esta paradoja? Dice: una tolerancia ilimitada debe conducir al fin de la tolerancia, ya que si se extiende la tolerancia incluso a quienes no son tolerantes, si no estamos preparados para defender
una sociedad tolerante contra el embate de la intolerancia, entonces la tolerancia será destruida y junto con ella la sociedad. ¿Cuál es la idea que se nos presenta de esto? Que si nosotros, al igual que pasa con la libertad o la democracia, no le ponemos un límite a la tolerancia, un límite racional a la tolerancia, vamos a terminar tolerando a personas que son intolerantes y esto va a conllevar a la destrucción de la sociedad. ¿Cuántos de ustedes en este momento les acaba de caer la moneda del lado correcto y están ya empezando a identificar la sociedad en la que vivimos y el poco control que hay sobre la tolerancia y la intolerancia en la misma? Entonces, ¿a qué apela Popper como solución a esto? Pues a la institucionalización de la libertad de debatir a las personas que son intolerantes. Popper en ningún momento apela a la censura, él apela a la libertad, tanto de la persona intolerante como tolerante, pero dice que tiene que haber un sustento, una base, para de una forma libre poder criticar a estas personas intolerantes y combatirles sus ideas. ¿Y cuál es el problema de esto? Que si el intolerante no es una persona racional, que prácticamente nunca lo es, va a denunciar todo argumento racional y lógico haciendo uso de la libertad ilimitada que el intolerante tiene, que posee, para imponer esto a los demás. En otras palabras, si una persona intolerante que no es racional hace uso de su libertad y no tiene ningún tipo de freno y empieza a imponer ideas que no son racionales a la sociedad, la tolerancia de los demás va a permitir que esta persona se salga con la suya, porque no había un permiso para debatir a esta persona, porque la tolerancia estaba totalmente expandida y no tenía un freno. Entonces ahí ganan las personas que son intolerantes. Volvemos a la paradoja de la democracia que les decía al inicio del video. Si la democracia permite la elección de una persona que tenga pleno poder y no se le ponen límites, una persona electa democráticamente va a terminar anulando la democracia. Si nosotros tenemos plenitud de tolerancia hacia las personas que son totalmente intolerantes y no racionales, estas personas intolerantes van a terminar anulando nuestra propia libertad y con ella la sociedad. Entonces, Popper apela a que se pueda debatir racionalmente con estas personas. En ningún momento apela a la censura. Entonces, lo que él propone es que hay un tipo de tolerancia que no debe ser, a su vez, aunque suene redundante decirlo, tolerada. El acceso a la verdad y la justicia se logra a través de la discusión racional y esto es algo que está desapareciendo en la sociedad de hoy en día. No tenemos una institucionalidad que vele por la tolerancia, sino que hay un discurso de quién es tolerante y quién es intolerante, socialmente se acepta, se enseña en las universidades, en colegios, en cine, en música, en medios de comunicación. Y si la persona, la sociedad no se adapta a este discurso de quienes se están dando a sí mismos la atribución de ser los tolerantes, que es una posición narcisista a nivel social, las demás personas están mal. Entonces anulan nuestra libertad de expresión y nos vemos limitados para exponer ideas o incluso hasta corriendo el peligro de sufrir una sanción legal porque le hemos dado plena libertad y plena tolerancia a personas que en el fondo son intolerantes. Y a esto se refiere, y esta es la preocupación que tenemos muchos con la sociedad actual, que si la libertad a nivel judicial sienta responsabilidades sobre el individuo y la democracia está dividida en poderes para que no se perpetúe en manos de una sola persona, ¿qué estamos haciendo nosotros para que los intolerantes no se salgan con la suya? Aquí hay un vacío sociolegal que estamos enfrentados y la mayor víctima de todo este conjunto de situaciones es naturalmente el hombre y lo podemos ver en la sociedad de hoy en día. Y ahí es donde entra la importancia de conocer la paradoja de la tolerancia de Karl Popper. Yo soy uno más del patriarcado que les agradece haber escuchado y que les desea un muy buen día.